El tema de hoy es presión hidrostática. La presión hidrostática es un tipo de presión muy particular. Entonces, vamos a utilizar la letra P de presión con un subíndice H que tiene que ver con la parte de hidrostática. La presión hidrostática es una magnitud escalar, o sea, no apunta para ningún lado, no la puedo representar a través de una flechita. Y ese es un error muy común que hay en muchos libros y mucha gente, incluido quizás algunos profesores de física, que andan diciendo por ahí que la presión es una magnitud vectorial, pero no es así, no es así. La presión no es que es una magnitud vectorial, no es así. La presión no es una magnitud vectorial, no se la puede representar con una flechita. A ver. La presión hidrostática es la presión debida. El prefijo hidro tiene que ver con agua, pero bueno, es la presión debida a algún líquido, por ejemplo, el agua. El ejemplo de esto este, sería, esperen que deje entrar alguien. Yo voy a dar un ejemplo y después, pero en realidad después vamos a ir en contra del ejemplo. Supongamos que yo tengo un recipiente. Ese recipiente tranquilamente podría ser un vaso cilíndrico. Y ese vaso tiene agua hasta un determinado nivel. Digamos que este sea el nivel que tiene el líquido en ese vaso, ¿no? Y a veces que escucho ruiditos y me desconcentro, no sé qué son, pero bueno. Y digamos que yo quiero saber cuál es la presión que produce el líquido. Fíjense que estamos hablando de la presión hidrostática, porque ya hemos dicho al comienzo que la presión hidrostática es la presión debida al líquido. La presión que el líquido produce en el fondo del recipiente, en lo que podríamos llamar la base del recipiente. Esto es muy parecido a lo del último problema. Problema número 7 que hemos visto ayer. Bueno, porque sí, evidentemente sobre el fondo estará actuando una cierta fuerza. Y esa fuerza sería igual a qué cosa? Al peso. Al peso del líquido. Muy bien, esa fuerza será el peso del líquido. PL, el peso del líquido. El peso del líquido. Como fórmula lo que tenemos que ver hoy es muy cortito, pero en realidad el peligro principal no está en la forma, aprenderse la fórmula que es cortita, sino en entender cómo la vamos a usar, ¿eh? Bueno, entonces digamos que yo quiero calcular la presión que se produce en el fondo debido al líquido, o sea que yo quiero calcular la presión hidrostática. Bueno, entonces uno entiende que básicamente es la fuerza sobre el área, siendo el área sobre la cual se distribuye. Esta es el área, el fondo. Por enunciado, quiero calcular la presión que el líquido produce en el fondo del recipiente. Eso es. Me doy cuenta que esta fuerza, el peso del líquido. Y acá ya hago lo mismo que hemos hecho varias veces. El peso es igual a mg, la masa del líquido, g, pero digamos que yo no tengo de la masa del líquido. Lo que sí tengo de dato es la densidad. ¿Mm? La densidad del líquido.
Y en base a eso tenemos que calcular nosotros la presión. Pero antes que nada le damos los buenos días a Claudia. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Buen día, profe. Buen día, pequeños. Buen día. Buen día. Bueno, continúen Buen tranquilos, día. ya les dejo los conectados. Gracias. No, de nada, Claudia, nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno, acá vamos a utilizar el truquito ese que hemos empleado ayer varias veces. O sea, sabiendo que la densidad, por ejemplo, la densidad del líquido, así que empleaba la D o la delta, también. La densidad del líquido va a ser la masa del líquido sobre el volumen del líquido. Y bueno, de acá podemos despejar la masa del líquido. La masa del líquido lo que va a ser igual, va a ser a la... Densidad por volumen. Muy bien, densidad por el volumen. Y eso es lo que voy a llevar acá. En vez de poner ml, masa de líquido, vamos a poner la densidad del líquido por el volumen del líquido. Y bueno, estaba todo dividido en A. Y está todo muy bien, nada más que vamos a hacer un pequeño cambio nomás para que quede la cosa un poquito mejor. Y el pequeño cambio va a ser el siguiente. Vamos a reemplazar ese volumen del líquido. Esperen que primero quiero bajar todo esto un poco más. Porque si no, no voy a tener... Profe, Kiara Sí. Argañeras es la única ausente. ¿Saben algo, chicos, de Kiara? No, pero creo que si estuvo presente en matemática, ¿verdad? Sí, en matemáticas estuvo presente. Entonces no sé. Sí, estuvo presente en matemáticas. Sí, sí estuvo en la otra clase, por eso le preguntaba si le había pasado algo. Bueno, No, el tutor tampoco me dijo nada, ¿no? en historia estaba presente. Sí, el tutor siempre me avisa si que tienen algún inconveniente, pero bueno, Bien, ahora no me dijo nada. bien, perfecto. Bueno, listo. Gracias. No, gracias a vos, Que nos tengan vemos. lindo día. Adiós. Bueno, yo les decía hace rato que vamos a reemplazar el volumen del líquido. Teniendo en cuenta que es que es un vaso cilíndrico, ¿cómo más podría poner el volumen que ocupa el líquido? Base por altura. Digo, área de la base por... Por altura. Muy bien, esa área de la base, que has dicho base, y después te has rectificado mucho mejor, área de la base por altura. Siendo H toda esta altura de líquido que tengo, ¿no? Y obviamente A sigue siendo, el área de la base sigue siendo lo que hemos marcado como A. Bueno, hagamos ese cambio, entonces pongamos acá densidad de líquido, en vez de poner volumen de líquido, pongamos área de la base por altura, pongamos G, dividamos todo esto en A, y cuando lo hacemos así nos damos cuenta que ¿qué podemos hacer ahí? Simplificamos. Simplificar área con área. Podemos simplificar las dos áreas, y entonces me queda que la presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce el líquido, en nuestro caso sobre la base, es realmente, la podemos calcular como la densidad del líquido por G, De la gravedad. que es la aceleración de la gravedad, y multiplicada por H, que es la altura del líquido. Cosa que en realidad es una formulita mucho más simple como formulita. Una formulita mucho más... Ya le están diciendo como una receta. No calcules nunca más la presión debida al líquido como la fuerza, y a la fuerza no la calcules como el peso, y a la masa no le ganes, sino que ya directamente puedes emplear esta formulita, y esta formulita te dice muchas cosas. Pero hay que saber entender un poco esta formulita. Primero que nada, yo quiero que
entendamos que a esa H todo el mundo le dice altura. Y bueno, ustedes también le pueden decir altura, no hay ningún problema. Pero que en realidad yo creo que la mejor definición o el mejor nombre, más que altura, hubiera sido profundidad. Y no es que el nombre le cambie todo, sino que para mí las alturas medio como que se miden desde el piso para arriba. Así como yo mido alturas. En cambio, la profundidad, yo digo, bueno, yo tengo un nivel, este nivel del líquido, el líquido está por acá, entonces la profundidad tiene que ver de dónde comienza el líquido hasta el punto que uno quiere evaluar. Bueno, este último concepto de profundidad es el que tenemos que tener para calcular la presión en un punto. Y acá vamos a hacer otro ejemplo también. Vamos a hacer otro ejemplito también con todo esto. A ver. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir? Vamos a subir esto, lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, ya no puedo hacer el ejemplo como si fuera un vaso, pero digamos que yo tengo un recipiente que puede ser un tanque, que puede tener agua o puede tener cualquier otra cosa, cualquier otro líquido. Y ese tanque tiene líquido hasta un determinado nivel. Voy a hacer un poquito más interesante. Voy a decir con que el recipiente, el tanque ese está absolutamente lleno de ese líquido. Y voy a decir que el tanque este tiene una altura de 10 metros. Obviamente un tanque enorme. Y por el momento, vamos a hacer dos pequeñas cosas. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer dos pequeños agujeritos, pero imagínense que en realidad son muy pequeños en el sentido de que podrían estar hechos con, bueno, si el depósito este fuera de plástico, digamos que tenemos una aguja y la aguja esa la calentamos y con esa aguja caliente le hacemos unos agujeritos a esto. Ahí están esos micro agujeros que hemos hecho. Y obviamente, por cada uno de esos agujeros va a salir líquido. Por acá va a salir líquido. Por acá también va a salir líquido. Le pongamos nombre a estos agujeros. El agujerito A, el agujerito B. ¿Por cuál de esos agujeros creen ustedes que va a salir el líquido con más velocidad? Por el B, profe, por la presión, digo. Claro. Por el B va a salir con mayor, acá va a salir líquido con mayor velocidad. ¿Qué va a salir? ¿Qué líquido que salga acá con A que va a salir con menos velocidad? Y bueno, y este líquido seguramente hará así, caerá por acá. Y este otro líquido, así, y caerá por acá. Bueno, supongamos, ¿ah? Bueno, está bien. Si ustedes le preguntasen, ¿cuál de estos cuerpos está a mayor altura?
¿A o B? ¿Qué es lo que dirían? El cuerpo que está a mayor altura es el... El A. Bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí. Y yo voy a poner otros puntos que sean exactamente a la altura de A y B, le voy a llamar A'. Bueno, no le voy a llamar A'. Complicar la anotación con el A'. Le voy a llamar este punto C, pero que está a la misma altura que A, y le voy a llamar el punto D, que está a la misma altura que B. Y si yo les preguntase de estos dos puntos, C y D, ¿cuál de esos dos puntos creen que está a mayor presión, la presión debida al agua, o agua líquido, es Sí. mayor en qué punto? El D. En el D. El D. Bueno, está bien también, todo lo que están diciendo está bien. Bueno, eso tiene que ver también con justamente lo que les acababa de decir hace rato. Si la formulita que la presión es igual a la densidad por G y por H, y mal interpretamos H como altura, tendríamos un problema, porque el punto A, que está a la misma altura que el punto C, está a mayor altura que el punto B. Pero sin embargo, nosotros sabemos que el punto D, la intuición nos dice que el punto D está a mayor presión. ¿Y cómo puede ser que esté a mayor presión si tiene menor altura? Bueno, porque justamente no es lo mismo la altura que la profundidad. Esta es la dimensión que a mí me interesa para sacar la presión. En cambio, la altura uno la tiende a medir así, ¿no? Es como que B tiene menor altura, pero en realidad la profundidad de D es mayor. Esta es la H que entra dentro de la formulita de presión hidrostática. ¿Mm? Por supuesto que yo le puedo dar un problema donde, qué sé yo, esto valga 2 metros, y ustedes a la hora de reemplazar esta H, la reemplazarán por qué valor. Tipo, tendríamos que saber la altura total. Y bueno, La ahí están en el respectiva. dibujo. Sí, sería de 8 metros. 8 metros. Entonces, claro, si quisiéramos saber la presión hidrostática en el punto D, esta H serían los 8 metros. Fíjense que no son los 2 metros, a pesar que que D está a la misma altura o al mismo nivel que el punto B. Bueno, esa es una cosa muy importante. Y la otra cosa, que es también muy importante, hablando del punto D, pero es una pregunta, ¿eh? ¿Es realmente como he dicho? ¿La presión hidrostática en D es mayor que la presión hidrostática en el punto C? ¿Todo el mundo cree eso? ¿Hay presión en el punto C? ¿En el punto B, C o D, perdón? Puede ser que al tipo de estar saliendo por el punto B y estar a la misma altura, la presión del punto D disminuye. Bueno, si disminuye el nivel del líquido, sí. Pero si el nivel del líquido se mantiene, bueno, durante el tiempo que se mantenga, el nivel del líquido que no baje este nivel, la presión del D va a ser la misma. Bueno, si querés medio como que cerrarlo ya los puntos A y B. Yo estaba hablando del nivel, porque en realidad esta primera parte que le he hecho con los puntos A y B, que salía del agua con mayor velocidad, en realidad es una consecuencia de que en el más abajo hay mayor presión. Y porque hay más presión, sale con más velocidad. Pero la pregunta tiene que ver con esto. ¿Sobre las paredes del recipiente hay presión? ¿Ustedes creen que sobre las Sí, paredes del recipiente hay Para presión? afuera, o sea, sí. desde adentro hacia afuera.
Claro, o sea, Sí, está dentro de la presión, no sobre la pared. claro, ve, y ahí también cuando vos me decís para afuera, me estás teniendo una imagen como vectorial, o sea, te estás haciendo la idea como que la presión es como una fuerza y por lo tanto la apuntas para algún lado. Bueno, eso es un error, pero es un error tan común que ni siquiera te lo corregiría, yo simplemente te diría no es así. Y es muy difícil tratar de convencerte lo contrario porque todavía te falta aprender muchas cosas como para que las puedas justificar con eso. Pero lo que yo voy es que, ¿se acuerdan que al comienzo, habíamos hablado con que la presión era la fuerza sobre el área? Y que, Entonces, y claro, y esa fuerza estaba producida por el peso. Y entonces la pregunta es, ¿y sobre las paredes cuál es la fuerza que está actuando? ¿O sobre las paredes cuál es el peso? ¿Sobre las paredes actúa el peso? ¿O únicamente el peso actúa sobre el fondo? Sobre el fondo. Bien, el peso solamente actúa sobre el fondo, el peso del cuerpo nunca va a actuar sobre las paredes. Bueno, y acá es donde tenemos que decir, bueno, pero justamente este tema, y es por eso que el tema es complicado, este tema que es presión hidrostática, al comienzo, si bien es cierto que para deducir esta formulita que está recuadrada en azul, hemos utilizado la definición de presión como fuerza sobre área, y esa fuerza la hemos hecho igual al peso del líquido. Pero una vez que tenemos esta formulita, ya nos independizamos de dónde partió. Ya no hacemos que esa fuerza sea igual al peso del líquido. Ya no tiene nada que ver con el peso líquido. Es más, nosotros tenemos esta idea, que la presión hidrostática tiene que ver con la densidad del líquido, con G y con la altura. Y yo le voy a plantear entonces otro dibujo. Otro dibujo, supongamos que este es un dibujo así, esta es una montaña, la playa, digamos, ¿por qué? Porque después va a venir como, bueno, esto ya es la parte submarina, porque acá hay como, este es un corte y este es el agua. Oh, bueno, el mar, digamos. Esperen que lo haga bien horizontal ahí, porque si no, uy, estaba escribiendo con el borrador. Este es un corte como del lecho marino, esto que estoy dibujando acá. Pero resulta que ese lecho marino tiene también medio como, después se hace como una especie de cueva. Unas cuevas submarinas, qué sé yo. No, de verdad, hagamos cueva, hagamos cueva, hagamos cueva. Que se vayan por acá, que se vayan por acá. Bueno, y acá otra vez que llegue esto al nivel de la superficie. ¿Mm? Bueno, y acá otra vez otra, montañas, qué sé yo, otra cosa. Pero entendemos que esto que estoy dibujando es como el nivel del mar, ¿ah? Esta línea de trazo representa el nivel del mar. Y esta parte, toda esta parte, donde tengo líquido. Las cosas que estoy rayando ahora son medio como las cuevas submarinas, esto también, una especie de cueva submarina que hay por ahí. Ah. Bueno, síganme la corriente un poco para que yo a veces entienda lo que estoy queriendo decir. Yo le voy a preguntar un par de cositas que son importantes que tengamos en cuenta. Hablemos de un punto que yo voy a llamar ahora el punto A.
Ya vemos de otro punto que yo voy a llamar punto B, que está ahí. ¿Dónde creen ustedes que habrá más presión? ¿En A o en B? O, En bueno, B. o también digamos que hay una tercera posibilidad que en los dos exista la misma presión. Yo creo que en B. Yo también creo que en B. Bueno, muy bien. No, la respuesta es la siguiente. La presión en A es igual a la presión en B. Están a la misma altura ya. ¿Están a la misma altura? No sé si la gente va a entender que están a la misma altura. Lo que sí deberían entender es que están a la misma profundidad. Porque de vuelta la profundidad, ya sea de A o de B, se mide con respecto al nivel del líquido. A mí no me interesa esto. Para sacar la presión hidrostática no me interesa esas alturas que acabo de marcar ahí. Para nada. La presión no tiene nada que ver con lo que tenemos por debajo. La presión tiene que ver con lo que tenemos por arriba. Y en tanto en A como en B, la cantidad de líquido que tenemos por arriba, y entiéndalo entre comillas, comillas, la cantidad de líquido que tenemos por arriba es exactamente la misma. ¿Mm? Esa es una de las cosas muy, bueno, que en general le va a costar entender. No me interesa la cantidad de líquido que nosotros tenemos. Lo que me interesa es la profundidad de ese líquido. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Se me ocurrió de pronto otro ejemplo. Me río porque sí, se me ocurren cosas y entonces ya vamos a volver a esto. Ya vamos a volver a esto. Digamos que yo tengo por acá una especie de... Bueno, a ver. Tengo un pequeño río. Lo voy a hacer como si fuera una montaña, pero realmente esta es una pequeña lomita. Por acá viene un río y yo construyo. Este es el río. Y yo construyo acá una pared de ladrillos. Esta es mi pared de ladrillos. Y el río llega, el cauce del río llega hasta acá. Este río, a ver, no, lo pongamos con otro color. Tendría que ser blanco para que se entienda con qué es el fondo. Y el río llega, entonces, todo esto es río. ¿No? Ese es el río. Por ahí viene una cierta cantidad de agua, qué sé yo. Bueno, resulta que después, qué sé yo, mi vecino o alguien que estaba a la par, ha venido con una máquina excavadora y me ha hecho un cambio. A ver si me da el resultado de esto que quiero hacer ahora. Que necesito dibujar. Necesito dibujar lo mismo, pero en otro lugar. Ah, bien, perfecto. ¿Está a la misma altura? Sí. Bueno, esta era mi situación antes. Después viene, como le digo, el vecino. Capaz que no era el vecino, capaz que simplemente vino la creciente. Bueno, después que se fue la creciente, pero resulta que el río ya me ha quedado mucho más socavado. O sea, el,
el río ahora es mucho más ancho de lo que era antes. Ahora el río llega hasta acá. Y ahora tenemos todo esto. Este es un corte transversal del río. ¿Eh? ¿Se entiende estos dibujos que yo estoy haciendo, chicos? Estos dibujos del Sí. antes y después. Sí, Bueno. profe. Bueno, la pregunta sería, ¿qué pasa con mi pared? Mi pared ahora está soportando la misma presión, mi pared ahora, en esta situación, está soportando la misma presión que soportaba antes. No. No. Sí. Sí, profe, porque está a la misma profundidad, creo. Sí, porque El tema está de en la la presión se misma ejerce sobre el profundidad. área de la base. Sí, porque está en la misma profundidad. Mi pared, o sea, digamos, hablemos del punto más profundo de la pared que vendría a ser, digamos, tomemos este punto, que ahora viene a ser este punto. Si la profundidad, por eso que le decía, después que ya se fue la creciente y me quedó así el río. Porque bueno, una creciente implica con que aumenta el nivel del río. Pero si esas dos H son las mismas, si estas dos H son las mismas, entonces no importa que yo tenga una partecita bien finita de agua o que tenga un montón de agua, que tenga todo un mar, es incluso así. Por más que todo esto sea el océano, que esto no que lo blanco no termine acá, sino que lo blanco se siga así ahí expandiendo y que todo esto sea océano, no importa. La presión no va a aumentar. La presión no depende de otra cosa más que no sea de la profundidad del líquido. Por eso de vuelta, hablando de estos puntos A y B, no depende de lo que vos tengas por debajo. La presión depende de lo que vos tenés por arriba. Y en estos casos, de vuelta con mi pared así, la, la altura del líquido, ¿eh? No la cantidad total de líquido, la altura del líquido que yo tengo por encima de esos puntos marcados en rojo es la misma en ambos casos. Por más que en un caso, en el caso de después, en realidad, bueno, dice, bueno, pero acá el río es más grande, acá va mucho más agua, entonces debería haber mayor presión, sí, pero no. O sea, debería haber mayor presión simplemente porque uno dice, bueno, como hay más agua, debe haber más presión. Sí, pero no. A la presión lo único que le interesa es la profundidad del líquido. No le interesa nada más. No le interesa la cantidad de líquido, sino que le interesa la profundidad del líquido. Eso es muy importante y no es tan fácil de entender. Y quizás sí lo puedas entender, pero cuando te hacen dos o tres preguntitas, seguís respondiendo como siempre, y entonces, bueno, uno se da cuenta que no lo has entendido. Bueno, no lo has terminado de entender. Bueno, guarden todas esas cosas en la cabeza. Vamos con otros puntos, con otras preguntas. Vamos a hablar de otros dos puntitos. Vamos a hablar de un puntito por acá, que voy a llamar puntito C, y otro puntito que voy a llamar el punto D. Y la pregunta sería la misma que con los puntos A y B. ¿Dónde creen ustedes que habrá mayor presión? En el ¿En punto C C, o en D? ¿O de pronto creen que los dos tendrán la misma presión? en el C, profe. Sí, profe, porque o sea, tiene más líquido por arriba, digamos. Claro. También arriba del D hay un tope. Bueno,
No, no es así. C y D tienen la misma presión. Una característica que esto digamos es nuevo y medio como que le estoy diciendo cosas y después capaz que ustedes digan, bueno, pero se contradice que no era la cantidad de líquido que tenemos por encima. Alguien podrá decir, bueno, pero yo por encima del punto C tengo esta cantidad de líquido y en cambio encima del punto D tengo esto nomás. Eh, sí, pero los líquidos son distintos. Los líquidos funcionan así. Todos los puntos que están al mismo nivel tienen la misma presión. ¿Y cómo sabemos cuál es el nivel del líquido? Bueno, es fácil. Agarras un punto cualquiera, por ejemplo, este punto, perdón, este punto, vamos a poner un poquito más abajo, este punto, y trazas una horizontal. Todos esos puntos están al mismo nivel. Y por lo tanto, todos esos puntos deben tener la misma presión. Esta es una característica que tienen los líquidos nomás, solamente los líquidos. Y uno podrá decir, bueno, pero y entonces, de vuelta a esto se requete opone a la idea de que la presión tiene que ver con el peso del líquido. No, porque no es un sólido. Esa idea que la presión era el peso dividido en el área, que era la fuerza, y que esa fuerza era el peso, eso es solo para sólidos, no es para líquidos. Los líquidos se manejan con esta nueva regla. Todos los puntos que están al mismo nivel tienen esa presión, y esa presión, ¿cómo por ejemplo puedo sacar la presión en este otro punto que yo voy a dibujar ahí? Bueno, también para completarlo, digamos, hablemos de estos puntos, el punto E y el punto F que están a la misma presión. Alguien me podrá decir, bueno, pero si yo quiero calcular la presión en F y sé que la formulita es la presión hidrostática, sabemos con qué es la densidad por G y por la profundidad. ¿Cómo yo saco cuál es la profundidad del punto F? Bueno, es fácil. La profundidad se mide entre niveles. Es la diferencia de altura, por decirlo de alguna manera, entre el nivel donde vos estás. Fíjate que el nivel del punto F es el mismo nivel del punto E y el nivel que ocupa el líquido. El nivel que ocupa el líquido es este que estoy marcando acá. Entonces, esa diferencia que hay entre estos dos niveles es la H de mi punto F. No es esto. Ese pedacito no es la H del punto F. De la misma manera que este pedacito no es la H del punto D. La H se mide como la diferencia entre el nivel donde está el punto donde vos querés calcular la presión y el nivel del líquido, que es decir dónde comienza el líquido, esa línea horizontal de donde comienza el líquido, y la medimos obviamente siempre entre las verticales. ¿Mm? Y así funcionan los líquidos. Déjenme antes decirle esto. O sea, capaz que no están muy de acuerdo con esto, con este ejemplo de dónde hay más presión, si en C o en D, o en E o en F. Pero entonces déjenme decirle, traerle un ejemplo que lo vamos a ver recién dentro de algunas clases. Existe una presión que se llama la presión atmosférica. La presión atmosférica, cuyo símbolo es PATM, es obviamente la presión que hace la atmósfera. Y la pregunta es, ¿qué es la atmósfera? La primera pregunta que yo les podría hacer, pero ustedes me la van a responder, es ¿qué es la atmósfera? ¿Qué es lo que es la atmósfera? Es una capa de gas, digamos. Una capa de gas ¿qué? Que recubre la Tierra y la protege de los rayos solares. Muy bien, perfecto. Que recubre la Tierra y que nos protege de los rayos solares. Bueno, digamos que yo de vuelta, un corte de la Tierra, digamos que este es el mar. Obviamente, si quieren le hagamos un lecho marino, pero por acá.
¿Dónde? Por acá está. Por acá está Tucumán. A nivel del mar, digamos que está Buenos Aires. Más alto, digamos que está Jujuy. Bueno, mucho más alto, bueno, la cordillera, podríamos pensar, qué sé yo. Y pensemos en esto, pensemos, no respondamos cosas así nomás sin pensar. Y eso es lo difícil de física. Si la atmósfera es el conjunto de gases que rodean a la Tierra, y la presión atmosférica es la presión de la atmósfera, o sea, la presión de ese conjunto de gases que rodean a la Tierra. Entonces la pregunta sería, ¿dónde es mayor la presión atmosférica? ¿En Tucumán o en Jujuy? ¿Dónde tenemos más presión atmosférica? Si la presión atmosférica es la presión de la atmósfera, y la atmósfera es el conjunto de gases que rodean a la Tierra. En Tucumán. Bueno, ya tenemos las dos respuestas. Bueno, alguien que me diga no, en las dos son iguales y ya están todas las posibilidades. Pero a ver si alguien puede justificar por qué en Jujuy o por qué en Tucumán, porque ya han dicho ya Jujuy y Tucumán. Porque Jujuy tiene mayor profundidad hacia el espacio, tipo, hacia afuera. ¿Dónde es que, disculpa, a mí no me quedó claro, ¿dónde para vos es mayor? En Jujuy, Porque Jujuy, ¿qué? porque Jujuy tipo tiene mayor altura desde la tierra hacia arriba. Para mí es Tucumán porque tiene una profundidad desde la atmósfera hasta la tierra, digamos. O sea, vos me decís que como la altura de Jujuy es mayor que la altura de Tucumán, lo cual es cierto, entonces Jujuy tiene mayor presión atmosférica. En cambio, la otra persona me ha dicho que que es al revés, ¿por qué? Y tiene una mayor profundidad desde la atmósfera hasta la tierra. Hasta la Tierra. Pero ¿de dónde medir la atmósfera? ¿Cuál es el inicio de la atmósfera? Es como infinito. ¿Que es cierto así? ¿Eso es lo que han estudiado en biología? ¿Que la atmósfera se extiende hasta el infinito? No, digamos, llega hasta la esófera, que es la capa, la última capa, digamos. O sea, Tiene fin. en algún lugar termina la atmósfera. Más allá que nos acordemos o que no nos acordemos, pero no es cierto eso que la atmósfera llega hasta el infinito. En algún lugar, porque si no los astronautas podrían respirar ahí. ¿Para qué se andan teniendo escafandra y todo lo demás si la atmósfera llega hasta el infinito? ¿Mm? No es así. La atmósfera termina en algún sitio. Bueno, digamos que esa línea azul representa dónde termina la atmósfera. Entonces, ¿dónde será mayor la presión atmosférica? Profe, yo pienso que en Tucumán, porque digamos, la, la, o sea, la distancia que hay de la exósfera hasta la Tierra es mayor que la que hay de la exósfera hasta Jujuy. Bien, esa tenue de la Tierra era supuestamente Tucumán. Bien, pero, bien. Claro, claro. Bien, pero, o sea, la cantidad, yo acá lo he dicho como profundidad, pero es como lo que ustedes están diciendo, la cantidad de aire que tenemos, la cantidad de aire que tenemos por encima nuestro, porque estamos en Tucumán, es mayor que la cantidad de aire que tiene la gente de Jujuy. ¿Mm? Mayor que la cantidad de aire que tienen por la Jujuy. Jujuy está más alto. Es cierto que tiene mayor altura, pero ese es el problema. Ese es el problema. Ya ni sé dónde está. Ese es el problema de llamarle a esta H altura.
más que de llamarle, de entenderla hasta h como altura. El problema es que la empezamos a medir desde el piso para arriba. Y entonces sí, obviamente Jujuy está a mayor altura que Tucumán. Y como la presión depende de la altura, mayor presión, pero eso no es cierto. Esa h es profundidad y se mide desde arriba, desde donde comienza nuestro fluido, porque el gas es un fluido, hasta el punto donde nosotros queremos saber cuánto es la presión. Nosotros tenemos más aire por encima nuestro de lo que tiene Jujuy. Por eso que la presión atmosférica en Tucumán es mayor que la presión atmosférica que hay en Jujuy. Y si no creen esto, lo pueden googlear. Ya mismo se ponen, ya mismo no, pero esperen que termine la clase, y googleen así, presión atmosférica en Tucumán, presión atmosférica en Jujuy, presión atmosférica en La Paz, que todavía está más alto, y se van a dar cuenta que a mayor altura tienen menor presión atmosférica. Porque justamente a esa altura sí se mide desde acá, desde el nivel del mar. Ahora, dos ejemplos. Estamos en Tucumán. Estamos en Tucumán y esto es la vereda de una calle. Y hay una persona que está acá en la parada y hay otra persona que está parada acá. ¿Cómo es la presión atmosférica de estas dos personas? De la persona A y de la persona B. La misma. La misma. Muy bien, perfecto. Está bien. Ahora, bueno, no digamos que A y B se corren, pero ahora B se coloca debajo de un edificio. Edificio muy alto. La pregunta sería, ¿cómo es la presión atmosférica de estas dos personas ahora? Sigue siendo la misma. La misma. Lo mismo, profe. Y ahora, supongamos que este edificio en realidad, obviamente hipotético, es tan alto que incluso supera a la atmósfera. Este edificio crece por encima de la atmósfera. Y recién ahí termina. Y yo volvería a preguntar exactamente lo mismo. ¿Cómo es la presión atmosférica de la persona A con respecto a la persona B? La misma. Y sigue siendo lo mismo, profe. Y bueno, está bien, perfecto, lo han entendido bien con gases, pero les cuesta creerlo con líquidos. Estos C y D están al mismo nivel y están a la misma presión, porque están al mismo nivel. Por más que, digamos, la atmósfera de líquido se le acabe a este acá y a este todavía crezca hasta llegar al borde. Pero no hay diferencia entre mi ejemplo de dos personas que están al mismo nivel y dos PS o dos buceadores que están al mismo nivel, pero que uno está dentro de una cueva y por lo tanto el líquido se le acaba a él ahí nomás. Pero en realidad, intuitivamente, por lo menos con personas, si lo hacen bien, saben que las dos personas tienen que estar al mismo nivel, o sea, a la misma presión. Pero con líquidos parece como que medio como que les cuesta creerlo. No sé si se entendió cuál era la idea de este ejemplo. Sí, yo me guié del ejemplo de la presión hidrostática para decir de que ahí era la misma. Bueno, eso está perfecto, bueno. Pero además esto es medio lógico. Vos imagínate que si vos estarías en un edificio, debajo de un edificio, digamos que no llega hasta las últimas capas de la atmósfera, pero si llegara hasta las capas de la atmósfera, ¿qué? Vos estás parado acá y estás bien, y entonces cuando ya te paras en B, te empieza a faltar el aire. ¿Cómo hace el aire para mágicamente estar bien acá en A y después ya faltar acá en B? ¿No? Eso
Porque obviamente sabemos que una persona cuando empieza a subir la capa atmosférica, cada vez hay menos aire por acá encima. Pero eso no sería posible, ¿eh? Sería muy loco que sucedan este tipo de cosas. Entonces lo que hay que creer era lo que yo les decía. La presión hidrostática es la misma en todos los puntos que están al mismo nivel. Siempre y cuando están dentro del mismo líquido, en mi ejemplo acá había un solo líquido, siempre y cuando estén dentro del mismo líquido, si están dentro del mismo nivel, bueno, tendrán la misma presión. Y entonces ahí, digamos, donde ya se pone, donde ya empezamos a entender bien qué quería decir esta formulita, presión hidrostática igual a densidad del líquido por G y por H. Entendiendo esta H, pónganle el nombre que quieran, pero siempre hay que entenderla como profundidad. Como que se mide desde donde comienza el líquido por arriba, hasta el punto donde vos querés saber cuánto vale la presión. ¿Mm? ¿Alguna duda, pregunta? Profe. Debería Sí. haber varias preguntas. Profe. Sí. Si comparamos la presión del C y el F, el que tiene más presión el F, ¿verdad? Entre el C y el F. Y el F. El que tiene más presión es El F. el F, porque está a más profundidad. Siempre que vamos más para abajo, hay más presión, ¿no? Gracias. No, de nada. Disculpen, chicos, que tengo que responder una cosa. Bueno. Vamos a ir al práctico. Al práctico no, perdón, a la guía. Y vamos a hacer un par de actividades. Las actividades estas son... Sí, espero que tengan la guía, una versión u otra, no sé, pero si no, nos va a resultar muy difícil trabajar. Yo ya le voy a intentar subir esto, a ver lo que voy armando. Subirlo al aula virtual, pero creo que ya estaba subido esto. Sin embargo, ya me voy a fijar, pero sin embargo, también lo voy a subir. Bueno, a ver. Actividades es leer y responder. Dice, se dispone de 3 cuerpos sólidos. Por algo está remarcado en negrita porque es importante que son 3 cuerpos sólidos construidos con el mismo material. Todos ellos tienen una base circular de 10 centímetros de radio. O sea, la base de todos estos cuerpos es exactamente la misma. Y me pregunta, recuerden que están construidos con el mismo material. ¿Cuál de ellos ejerce mayor presión sobre la base? Y me dice que los ordene de mayor a menor. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En A1, en A2 o en A3? O sea, ¿cuál de ellos produce mayor presión sobre la base? Y es la misma en todo. Te recuerdo que hablan de sólidos. El A3. El A3 tiene mayor presión, eso es lo que vos decís. Sí. Presión de Profe, A3. ¿mayor presión o mayor fuerza?
Acá dice fuerza. Sí, es mayor fuerza. Tenés razón. Pero en realidad también tiene que ver con lo otro. Pero sí, 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 sí. Vos tenés toda la razón. A ver, espera que borre esta parte. Uy, borré de más. La fuerza en la base de A3 es la más grande. ¿Y después quién es que le sigue? ¿La fuerza sobre quién? Sobre A2. A2. Y bueno, obviamente el más chiquito de todo será la fuerza sobre A1. ¿Y esa fuerza a qué es igual? La fuerza que A3 ejerce sobre la base es igual a qué cosa? El peso de, Fuerza que se está ejerciendo sobre A3. al peso de A3. Eso es el peso de A3. Muy bien. Eso es el peso de A3. ¿Y por qué es mayor el peso? Porque tipo tiene la base de arriba más grande y por ende la masa también es más grande. ¿Y por qué es mayor la masa? Porque el volumen es mayor. Porque el volumen es mayor. Porque tiene mayor volumen, pero tienen la misma densidad. Porque están construidos con el mismo material. Mismo material tiene la misma densidad. Estamos viendo que el volumen de la 3 es mayor, entonces la masa de la 3 es mayor. Si la masa de la 3 es mayor, el peso de la 3 es mayor y entonces la fuerza que se ejerce sobre la base es mayor. Bueno, y ahora con eso ya podríamos responder qué pasa con las presiones. ¿Eh? Porque si la fuerza es mayor y la presión es fuerza sobre el área, como las áreas de las bases son todas iguales, porque por enunciado todas las áreas de las bases son iguales, en realidad por enunciado todos los radios son iguales, pero si los radios son iguales, la misma sección, o sea, circular, entonces, bueno, todos tienen la misma área de la base. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir, verdad? Como el Sí, área es la misma, entonces el que tenga mayor fuerza va a tener mayor presión. Entonces, el que tiene mayor fuerza es el A3 y tiene mayor fuerza porque la fuerza es igual al peso y el peso depende de la masa y la masa depende del volumen y todas esas cositas que hemos estado viendo ahí. Bueno, listo. Eso es lo que dice únicamente la actividad 6. En cambio, la actividad 7 nos dice que todos los recipientes contienen el mismo líquido. Y me pregunta cuál, la presión hidrostática será menor, bueno, ahora me preguntan cuál es mayor, cuál es menor. ¿Será menor en la base de alguno de ellos? O sea, también a esto le podremos poner nombre, qué sé yo, el A, el B, el C, el D. La presión hidrostática en la base, o sea, acá en el fondo, esta presión, ¿en cuál de ellos es más grande o en cuál de ellos es más real? En realidad acá les preguntan en cuál de ellos es más chico. Le dicen que todo, le dice que todos tienen el mismo líquido. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? es la misma en todos. Que es la misma en todo, claro. Sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma profundidad. Porque el líquido es el mismo, por lo tanto tiene la misma densidad. Bueno, suponemos que todos tienen la misma gravedad porque están todos en la Tierra y todos tienen la misma profundidad. La base de todo ello está en la misma profundidad. La profundidad se mide desde el nivel del líquido. Fíjate que acá alguien diga, bueno, pero a esta base, mira, esta altura es más chiquita. No, 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 no. Se miden, ¿se acuerdan como el que le decía? Entre niveles. Entre el nivel del fondo y el nivel del líquido. Bueno, y eso es lo mismo para todos los puntos. Acá tampoco nos vamos a pensar, bueno, pero esta altura es cortita, no, no, no. Entre el nivel del fondo
y el nivel del líquido. Por más que en la vertical, digamos, se corte y no haya líquido antes. Pero bueno, eso porque se corta porque hay un recipiente, qué sé yo. Bueno, está bien, es lo mismo en todos ellos. Todos los recipientes contienen el mismo líquido, pero distintas cantidades. ¿Cuál de ellos soporta mayor presión en su base? C. El último. Sí. Medio. El C. El C, el C porque tiene más altura. Mayor El C profundidad. porque tiene mayor profundidad. El C. La presión hidrostática en C es la más grande de todas. Después, ¿cuál es la que le seguirían? Suponiendo que A y B tengan la misma cantidad de líquido, va al mismo punto, serían A y B, y el último sería D. Claro, la presión hidrostática en A, que es igual a la presión hidrostática en B, que son las mismas. Y por último, el más chiquito de todo es la presión hidrostática en el punto D. De vuelta, tiene que ver con los niveles de líquido. Más líquido, o sea, mayor altura de líquido. Y bueno, y esta es muy complicada. Esta es muy complicada. Los tres recipientes de la figura tienen una base circular, tanto, bueno, de vuelta, el área de la base es circular y es la misma para todos estos casos. O sea, el área de la base, no sé si se va a ver, de esta es igual a esta y es igual a esta. ¿Mm? Y tienen la misma área porque tienen el mismo radio. Y contienen agua, bueno, contienen líquido hasta el mismo nivel. Ya están viendo que contienen líquido hasta el mismo nivel. Pero le pregunta cuál de los tres recipientes soportará mayor fuerza. Si le El hubieran 3. preguntado, si le hubieran preguntado cuál soporta mayor presión, ya medio como que ya lo han hecho anteriormente. ¿Cuál de ellos soporta mayor fuerza? El 3. El 3 dice compañero. No, no es el 3. Si me hubieran preguntado de la presión, ¿qué hubiéramos dicho? Que es lo mismo. Ajá. ¿Y qué pasa con las áreas? Son las mismas. Y entonces, ¿cómo son las fuerzas? Iguales. ¿Por qué? Y porque la fórmula de la fuerza es el área por la altura. Y tienen la misma altura y el mismo área. No es cierto eso que el área de... La formulita de la presión, tendrías que haber dicho, es Fuerza la sobre el fuerza área. sobre el área. Por lo tanto, si despejamos de acá, la fuerza es igual a ¿qué cosa? A la presión por el área. A la presión por el área. Y ya habíamos dicho, es más, es medio el punto anterior, que todos ellos tienen la misma presión. Que en el fondo la presión es la misma en todos ellos.
pero el área por enunciado es la misma en todos ellos. Pues entonces, ¿cómo es la fuerza? Es la misma en todos ellos. Y alguien dirá de vuelta, bueno, pero que no es que la fuerza era igual al peso y de vuelta hay que decirle lo mismo. No, eso era... Es un líquido, no es un sólido. Claro, estos son líquidos, no son sólidos. Acá la fuerza no tiene que ver con el peso de los líquidos. Acá la fuerza tiene que ver con la presión. Y es como que se empieza de formas distintas. Cuando es un sólido, mi dato fuerte es el peso. Y de ahí averiguo cuánto vale la presión. Cuando es un líquido, mi dato fuerte es la presión. Y de ahí averiguo cuál es la fuerza. Y definitivamente, la fuerza que produce un líquido no es igual al peso del líquido. Eso ya, supuestamente cuando yo les hablaba del recipiente y les decía, ¿hay presión en las paredes del recipiente? Ustedes me han dicho alegremente sí. Y sí es cierto, hay presión en las paredes del recipiente. Pero sin embargo, no podríamos decir que haya una fuerza sobre las paredes, porque el peso es únicamente sobre la base del recipiente. Entonces son cosas distintas. No es lo mismo la presión de un sólido que la presión de un líquido. Tienen algunas cosas parecidas, pero después el resto como que son bastante distintos, ¿no? Esto es más para pensarlo. Esto es más para pensarlo. Bueno, la clase de hoy ha sido más que nada teórica.